tal vez hemos llegado a los caminos del Señor y no hemos hecho ese compromiso que debemos hacer, ¿no es cierto? Así que el Señor Jesucristo nos bendiga y los guarde y nos colme rica bendición a todos. Vamos a leer un trocito de la palabra de nuestro Señor Jesucristo para meditar en ella. Así que saludándole a todos, mis hermanos, los que se conectan, los que se van a conectar un momento después, y así, ¿no es cierto? Saludándole a todos, ¿no es cierto?, con el amor de Cristo, ¿no es cierto? Y esperando, ¿no es cierto?, que muchos puedan llegar al conocimiento de esta verdad. El Señor nos bendiga, ¿no es cierto?, a todos, especialmente, ¿no es cierto?, aquellos que están enfermitos, que la gloria del Señor Jesucristo ilumine sus corazones, ¿no es cierto?, y pueda haber paz, tranquilidad en los corazones. Así que el Señor les bendiga, les guarde, les colme rica bendición a todos los que se van a conectar, ¿no es cierto? Un abrazo gigante a la distancia, ¿no es cierto?, pero sabemos, ¿no es cierto?, que un día, ¿no es cierto?, estaremos en aquel lugar que el Señor nos ha prometido. Así que el Señor les bendiga, les guarde. Queremos hacerles reflexionar a través de un pasaje bíblico muy lindo, ¿no es cierto?, cómo se va, ¿no es cierto?, desenvolviendo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, y a nosotros muchas veces nos causa inquietud, ¿no es cierto?, pero allí, ¿no es cierto?, la palabra de Dios nos va aclarando muchas dudas. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde, mi hermano. Vamos a leer un trocito, mi hermano, de la palabra del Señor Jesucristo, allá, ¿no es cierto?, en Mateo 3:13, mi hermano, y vamos a reflexionar, ¿no es cierto?, hasta el 16, ¿no es cierto? Vamos a leer, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4 versículos y vamos a meditar en él, ¿no es cierto?, cómo la palabra de Dios nos va ilustrando y nos va enseñando lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Por eso Él nos dice que Él es el camino, la verdad, la vida, ¿no es cierto? Así que un abrazo gigante para todos, el Señor bendiga, ¿no es cierto?, del sur a norte, ¿no es cierto?, a todos, ¿no es cierto?, y aquellos que se conectan a través del extranjero también, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo les bendiga, les guarde, les con ricas bendiciones, porque Dios es maravilloso. Y Mateo 3:13, hermano, allí nos habla nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos comenta algo maravilloso, y lo vamos a leer para la gloria del Señor, ¿no es cierto? Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En eso vamos a reflexionar, vamos a meditar en el bautismo, ¿no es cierto?, en lo que Dios nos manda a través de esta palabra, ¿no es cierto?, y Él nos ha enseñado algo que también, ¿no es cierto?, ha ocurrido en Él, ¿no es cierto? Dios nos bendiga. Eterno Señor Jesucristo, dueño de todas las cosas, gracias te damos en este día tan glorioso por poder estar presente ante su presencia, Señor. Gracias, damos bendiga a cada vida, a cada corazón que se va a ir conectando a través de esta palabra tan gloriosa, y nos hace reflexionar, nos hace meditar, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseña lo que debemos hacer, ¿no es cierto?, y nos muestra el camino, porque Él nos dice que Él es el camino, la verdad, la vida, y nos muestra una era, un tiempo que muchos todavía no lo entienden, Señor, pero tenga usted misericordia para que muchos podamos comprenderlo cada día y podamos entender y hacer su voluntad. Así que el Señor nos guarde, nos ayude, nos dé la fuerza, la fortaleza, la gracia del cielo, Señor, porque usted un día fundó una iglesia, mi Señor, y esa iglesia va a tener victoria, Señor, porque solamente usted puede darnos la victoria. Le damos las gracias, Señor, le pedimos por todos los que se van a ir conectando, los que se están conectando, que su bondad y su amor, su misericordia sea derramada sobre cada corazón. Gracias damos al Señor Jesucristo, mi hermano. El Señor nos bendiga, nos guarde, nos enseña nuestro Señor Jesucristo algo importante, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto?, hay un ministerio, ¿no es cierto?, todo ordenado. Usted ve primeramente, ¿no es cierto?, que el Señor viene en la ley, ¿no es cierto? Y antiguamente los sacerdotes a los 30 años empezaban un ministerio, ¿no es cierto? También nuestro Señor Jesucristo tenía un ministerio glorioso, ¿no es cierto? Como nos dice la Biblia, nos enseña, ¿no es cierto?, que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y así es, ¿no es cierto? Así nos ha mostrado esto maravilloso. Y nos comenta algo importante, hermano, los tiempos, cómo comienzan, cómo empiezan los tiempos, ¿no es cierto?
hizo una promesa. Un día el Señor dijo que ya no moraría nunca más en templo hecho por mano de hombre. Ya no moraría en templo hecho por mano. Entonces nos da a entender dónde moraría, en el corazón del hombre, ¿no? Y nos enseña, nos dice, ¿no es cierto? Entonces dice Mateo 3:13, y entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Había un diálogo allí, ¿no es cierto? Juan, algo, ¿no es cierto?, allí había dentro de él, ¿no es cierto?, que podía ver más allá, ¿no es cierto?, de sus ojos, y le dijo, ¿no es cierto?, tú vienes para ser bautizado por mí cuando yo necesito ser bautizado. Pero empezaba un ministerio maravilloso de nuestro Rey, empezaba algo glorioso que hay que discernirlo, entenderlo, ¿no es cierto?, porque estuvo en la tierra, ¿no es cierto?, partió nuestro Señor, y así acontecieron muchas cosas maravillosas que Dios nos habla a través de su palabra. Dice, más Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y dijo: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Y entonces le dejó. Mire qué lindo, mi hermano. Dios nos guarde, hermano. Todas las cosas ordenadas nuestro Señor, todas las cosas maravillosas, ¿no es cierto? Tal vez le preguntaron a él, le dijeron, ¿no es cierto?, que querían estar allí una a la derecha, una a la izquierda, ¿no es cierto? Y dijo, ¿no es cierto?, el bautismo, que el bautizado, él podemos ser bautizados, pero de ponerlo a la derecha, ¿no es cierto?, solamente depende, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, nos colme ricas bendiciones, ¿no es cierto? Dice, pero dice, el 16 dice, Jesús respondió, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gracias damos al Señor, nos muestra algo importante que sucede, ¿no es cierto? Nos muestra algo muy bonito nuestro Dios. Nos muestra, ¿no es cierto?, que después del bautismo, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, ¿qué vino algo? El Espíritu Santo. Hay dos cosas maravillosas, mi hermano, son maravillosas, pero debemos, ¿no es cierto?, creerlo en nuestro corazón. Podemos recibirlo, sí, muchas veces el Espíritu Santo cayó antes de bautizarse, pero también después de bautizarse, ¿no es cierto? Dios nos vuelve, nos ayude, nos dé la fuerza. Es algo muy grande, ¿no es cierto?, que primeramente vía morar allí, ¿no es cierto?, en nuestro reino, ¿no es cierto?, en aquel dedo de carne, ¿no es cierto?, en aquel corderito, ¿no es cierto?, aquella ofrenda preciosa, ¿no es cierto?, que dice el Señor, como todos participaron de carne y sangre, también Él participó de carne y sangre, ¿no es cierto? Nos enseña, y podemos escudriñar la Escritura, podemos ver dónde el Señor nos sigue ilustrando esto. El bautismo es necesario hoy día. Mucha gente dice que no se bautice, ¿no es cierto? Pero es necesario bautizarse, es necesario, está dentro del ministerio de nuestro Dios. ¿Y cómo debemos bautizarnos? Nos explica la Biblia, mi hermano, nos enseña. Y por eso nos enseña el Señor Jesucristo a través de su palabra. Mire, vamos a leer los Hechos 36, cuando el Señor Jesucristo les dice a través de la palabra, le dice, ¿no es cierto?, que esperaran en el aposento alto para que descendiera el Espíritu Santo, para que pudieran comprender, recibir la promesa. La promesa es de Espíritu, mi hermano. Dios nos bendiga y nos guarde, maravilloso, mi hermano. Nos habla, dice, mire, nos dice, lo Hechos 2:36, nos dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor les mandó en el aposento alto para que estuvieran en aquel lugar, porque venía la promesa, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, se abrió su mente de par en par, mi hermano, es maravilloso poder entender. Y sabe que comprendieron algo maravilloso, mi hermano. Es como cuando, ¿no es cierto?, está aquel, ¿no es cierto?, aquel varón en el templo de Hermosa, ¿no es cierto?, y llegan allí y lo miran, ¿no es cierto? No tengo plata ni oro, pero hermano, lo que tengo te doy. Venía algo en ello. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda y alaba a tu Dios. Había una revelación muy importante, mi hermano, que hasta el día de hoy muchos no lo han entendido. Pero Dios nos guarde, mi hermano, hay algo muy maravilloso. No tengo plata ni oro, pero más lo que tengo te doy. Había tomado algo grande. Habían entrado en el aposento alto. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, dentro había lo importante, mi hermano. Como nos enseña aquí la palabra, dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Son palabras textuales. Empieza algo, ¿no es cierto? Como a Pedro le dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Por lo tanto, allí en aquel lugar de ahí hablar Pedro, ¿no es cierto? Porque el Señor le dijo, no le dio una llave para que abriera un candado, no. Le abrió un comienzo de la salvación al mundo entero. Porque esto es para el mundo entero, mi hermano. No es solamente para los judíos. Dice el Señor que la salvación viene de los judíos, por supuesto. Dice el Señor en su palabra, y es una gran verdad. Dios nos guarde, Dios nos tomó a ellos, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, Dios nos colme de ricas bendiciones. Y nos dice, sepa perfectamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué pasa allí, mi hermano? Y al oír esto, se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fíjese, mi hermano, la verdad de nuestro Dios. Aquellos hombres que habían crucificado, que habían entregado a nuestro Maestro, estaban allí, se compujeron de corazón cuando entendieron qué había pasado, que habían crucificado allí, mi hermano, a nuestro Maestro. Y él igual, mi hermano, viene la divina respuesta. Le hablan, hermano, y se preguntan, ¿qué haremos? Dios nos bendiga y nos guarde, mi hermano. Mire qué lindo. Dice, al oír esto se compujeron de corazón y le dijeron a Pedro, al Señor que le dijo, ¿no es cierto?, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? Y a ti, Pedro, te daré la llave del reino de los cielos. Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué nos hablaba el Señor Jesucristo? De que le dio una ciudad, ¿no, mi hermano? Dios nos guarde, nos ayude. Le habló, ¿no es cierto?, que sería el primer pregonero de este evangelio glorioso. Por eso el Señor les dijo, a vosotros conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, que abriría los ojos, la mente, el corazón de las personas. Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Dios nos dé la fuerza, nos dice la palabra de Dios. Miren lo que nos dice. Al oír esto, estoy leyendo, ¿no es cierto?, Hechos 2, 37. Al oír esto se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Viene la divina respuesta allí, mi hermano, a los que habían, ¿no es cierto?, habían vendido al Maestro, aquellos que habían, ¿no es cierto?, hermano, seguían contra el Maestro, viene la divina respuesta. Imaginen, se compujeron de corazón cuando les dijo aquellas cosas. ¿Ah? Se pusieron tristes, pero ahí estaba estaba Dios perdonando aún a los que lo habían vendido, a los que lo habían crucificado. ¿Se da cuenta, mi hermano? Mire qué lindo lo que dice la Biblia, hermano. Dice, nos enseña aquí, mi hermano. Dice, al oír esto se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y viene la divina respuesta, hermano. Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es bonito, ¿se da cuenta? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios nos bendiga y Dios nos guarde para poder meditar en aquello, ¿no es cierto? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué podemos meditar en aquello? Porque Dios nos enseña que está la promesa, ¿no es cierto? Esa promesa maravillosa que había prometido nuestro Señor. Así que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, nos colme rica bendición. Sí, que el Señor Jesucristo nos bendiga, mi hermano, y podemos meditar en aquello que es tan maravilloso, ¿no es cierto? ¿Ah? Y le hablan, ¿no es cierto?, a aquellos que habían hecho aquello, ¿no es cierto?, le dan, ¿no es cierto?, esto maravilloso. Mire, Pedro le dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué se bautizaron? Para recibir perdón de los pecados. ¿Y para qué más? Para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Quién puede darnos el don del Espíritu Santo? Solamente Dios. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Solamente Dios, ni un pastor, nadie puede perdonar nuestros pecados. Dios nos guarde, nos ayude. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Para qué lo que es el bautismo? Para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Y para qué más nos habla? Para recibir el Espíritu Santo. ¿Y para qué más? Dice Marcos 16:16, nos dice, ¿no es cierto?, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Por lo tanto, fíjese usted, mi hermano, que es para salvación, para perdón de pecado y para recibir el Espíritu Santo. Mire qué importante el bautismo, hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde para poder meditar en aquello que es maravilloso, mi hermano. Entonces, primeramente, le habla, ¿no es cierto?, cuando nace, cuando empieza la iglesia a caminar. Cuando suenan
120 trompetas que suenan en el aposento alto, mi hermano. ¿Sabe por qué? En el templo antiguamente sonaban 120 trompetas. Y allí, hermano, eran como 120, estaba profetizando algo. Salió, ¿no es cierto?, la verdad de Cristo el Señor en diferentes idiomas, como el Espíritu le daba, como Él quería, como Él necesitaba. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano, para meditar en esto que es maravilloso, ¿no es cierto? Y podemos ver, ¿no es cierto? Y por ahí hay hombres que dicen, solamente se bautizaban ellos, pero Dios está hablando del Evangelio. Vamos a ir leyendo para que usted vaya meditando en la palabra del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Dice, vamos a leer Marcos 16, 15. Y Él le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Viene mi hermano, allí nos habla Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo le dijo a estos hombres, ¿no es cierto? Ir por todo el mundo, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar, ¿qué cosa? El Evangelio a toda criatura. ¿Qué le hacen, hermano? Vino a predicar el Evangelio a toda criatura. Esto sale, mi hermano, para todo el mundo entero. Dios nos bendiga. Mire lo que nos dice mi hermano 16. Y nos dice 16 de Marcos. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no será condenado. Dios nos habla de esto que es maravilloso, que debemos entender lo primero que debemos hacer nosotros. Dios nos guarda. Hay muchos hombres que están, mujeres también, ¿no es cierto?, que están en los caminos pero no se bautizan, mi hermano. Y Dios nos quiere que pongamos por obra la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque el bautismo es maravilloso, entenderlo, mi hermano, comprenderlo, mi hermano. Mire qué lindo, hermano. Mire lo que significa. Este es el Evangelio que nos manda el Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que nos hace, mi hermano, en el bautismo? El Señor, nosotros estamos lejos del Señor, y el Señor nos lava, los limpia, los perdona, los santifica, los justifica y nos trae cerca, hermano. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de lepra, llenos de inmundicia. Por eso es importante el bautismo, hermano. Dios los perdona, los santifica, los purifica delante de Dios, y no por nuestra capacidad, no porque lo merecemos. Por eso es importante meditarlo. Mire, voy a leerle, mi hermano, en los Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este es el Evangelio que quiere que el Señor que prediquemos. Cuando se predicaba, se da cuenta, cuando Felipe predicaba, dice, ¿el Evangelio de quién? Por lo tanto, ¿qué es el Evangelio en primer lugar, mi hermano? Tenemos primeramente lavarnos, limpiarnos, para presentarnos ante Dios. Y por eso el Señor dice que nos da vestidura blanca. Por eso el Señor nos habla en el Apocalipsis, nos dice, ¿y de dónde vienen estos? Con vestidura blanca. Estos son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Dios nos enseña aquello. Y no hay más, mi hermano. Dios nos bendiga. ¿Cuándo es aquello? Cuando reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y lo bautizamos. ¿En qué? No en los títulos, en su nombre. Por eso nos habla aquí, mi hermano. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Fue predicando el Evangelio. Y se bautizaba hombres y mujeres. No se bautizaban tampoco niños. Para que usted vea, hermano, dónde está el error. ¿Dónde está la verdad? La verdad es Jesucristo. Nos enseña, no se bautizaban niñas ni niños. Se bautizaban hombres y mujeres. Usted puede leerlo, mi hermano, mire. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Se da cuenta, hermano? Por lo tanto, el bautismo, para que usted lo entienda, no es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque no son nombres. Es en el nombre de Jesucristo. ¿Qué nos dice? La palabra de nuestro Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por eso, hermano, debemos creer a Él. Dios nos bendiga. Por eso es importante, hermano, este nombre, ¿no es cierto? Dice, mire lo que nos habla. Y dice el Señor Jesucristo en su palabra, nos dice, ¿no es cierto?, que el bautismo nos salva. Dice que nos salva. Porque también se le quita la S y dice, nos salva. Nos salva. Que nos salve el bautismo. Pero no nos quita la inmundicia de la carne. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces muchas veces vemos muchas cosas, mi hermano, pero Dios nos guarde, nos ayude para entenderlo, para comprenderlo. Para entenderlo, mi hermano, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Nos dé la fuerza para poder glorificar a este Dios tan maravilloso, mi hermano. Dios nos dé la gana, el deseo de poder alabar a este Dios tan maravilloso. Por lo tanto, nos enseña la palabra, el bautismo que corresponde hasta ahora nos salva, pero no nos quita la inmundicia de la carne. ¿Qué es el bautismo?
Dice el Señor que nos perdona nuestros pecados y de ahí en adelante, mi hermano, de ahí Dios los deja, nunca más se acordará de nuestros pecados. Pero de ahí en adelante tenemos que obedecer al Señor. Tenemos, ¿no es cierto?, que cambiar. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. El bautismo, entenderlo es maravilloso, mi hermano. Dios nos bendiga y Dios nos guarde y nos colme ricas bendiciones a los que están oyendo esta palabra y a los que la van a oír un poquito más adelante, ¿no es cierto? También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Se da cuenta? Había un hombre que se llamaba Simón. Cuando predicaba allí estaba Felipe, ¿no es cierto? Y engañaba al mundo entero allí, ¿no es cierto?, a la gente de aquel lugar, ¿no es cierto? Y vino y fue y se bautizó. Pero para que vea usted, por eso el Señor dice en su palabra, ¿no es cierto?, que el bautismo nos salva, pero no nos quita la inmundicia de la carne. Seguimos, ¿no es cierto? Somos buenos para robar, seguimos con ganas de robar, pero tenemos que tener una conciencia, tenemos que vivir una vida diferente. Ahora, ¿no es cierto?, a una nueva vida. Sería fácil, mi hermano, que los topara el Señor con una varita mágica y los cambiara. No, mi hermano, vamos cambiando cuando obedecimos la palabra de Dios. Dios nos bendiga y nos guarde. Por eso es importante, hay muchos que se bautizan, mi hermano, porque le dijo el pastor, porque le dijo el predicador, o porque quieren ser predicadores, porque quieren ser coordinadores, por muchas cosas. Pero ¿cuántos se bautizan creyendo, hermano, que el bautismo es eficaz? Que la palabra de Dios es maravillosa. ¿Cuántos lo hacen así? ¿Cuántos lo hacen de corazón? Por eso cuando nosotros vemos a alguien y nosotros podemos ver, y muchas veces vemos con nuestra mente, con nuestros ojos, no podemos ver con el conocimiento de Dios, y nosotros dudamos. Pero la palabra de Dios, por eso nos dice, hermano, que debemos acercarlo en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa aquello? Acercado en plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia y lavados vuestros cuerpos con agua pura, creyéndolo en nuestro corazón. ¿Para qué es el bautismo? Dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. También nos dice, ¿no es cierto?, que perdona nuestros pecados y también y que nos da el Espíritu Santo. Estas tres cosas, hermanos, que nadie puede darnos, solamente nuestro Rey. Que el Señor les bendiga, les guarde, les colme ricas bendiciones a aquellos que están escuchando, mi hermano, esta palabra maravillosa, ¿no es cierto? Entonces, ahí mismo, hermanos, donde estamos leyendo los Hechos 16:30, dice, sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer? No, lo saltamos un poquito. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. ¿Se da cuenta? Bien, Simón fue bautizado, pero cuando vio, ¿no es cierto?, que por la imposición de los apóstoles recibían el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Le ofreció dinero. ¿Qué pasó? Se había bautizado. Pero el bautismo, hermano, ¿qué es el bautismo? Entramos al plan de salvación de nuestro Dios. Ahí el Señor empieza a tratarlo, mi hermano. Dios nos guarde. Por eso es importante meditar en el bautismo, hermano. Pero muchos hoy día ni se predica en muchos lugares, mi hermano, el bautismo. Hoy día podemos vernos, hay muchos que a lo mejor se están bautizando y la gloria es para el Señor. Para Él es la gloria. Porque el Evangelio, mi hermano, genuino. Aquel, ¿no es cierto?, que donde nos enseñó. ¿Qué hizo? Primeramente nuestro Señor Jesucristo fue a bautizarse. Lo dejó por ejemplo, mi hermano. Como este gran hombre que nos enseña hoy día, hermano, también se bautizó. O solamente los predica que tenemos que bautizarnos. También se bautizó. Y por eso nos dice, ¿no es cierto?, que aquel mago vio, ¿no es cierto?, que en la imposición de manos recibían el Espíritu Santo, pidió, ¿no es cierto? ¿Por qué, hermano? Porque hoy día la promesa está el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Y los dones los da el Señor a quien quiere. Dice que Él pone a cada miembro donde Él quiere, no donde queremos nosotros. Pero sí el Espíritu Santo podemos tenerlo todo, porque es un solo Espíritu. Es Dios trabajando los corazones en la vida. Por eso nos enseña el Señor tantas cosas lindas, mi hermano. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. No dice, ¿no es cierto?, un don, sino que se daba, ¿qué? El Espíritu Santo. Porque esa es la promesa del Espíritu, mi hermano. Por eso es importante bautizarnos, ¿no es cierto? Importante, ¿no es cierto? Es muy lindo, hermano, que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, no haga. ¿Y qué mire, podemos ver, ¿no es cierto?, allí cuando están aquellos varones presos, mi hermano? Dicen que cae la cárcel, hay un terremoto, ¿no es cierto? Y aquellos varones querían quitarse la vida.
Pero estaba el varón de Dios allí, ¿no es cierto? Dijo, no te hagas daño porque estamos todos aquí. Y él quedó, ¿no es cierto?, perplejo allí en aquel lugar, ¿no es cierto?, porque a aquellos romanos les mataban, ¿no es cierto? Pero ellos quedaron ahí, ¿no es cierto? Y ellos preguntaron, como debe preguntar usted, como deben preguntar muchas personas que todavía no lo hacen. Como preguntando, mi hermano, mire, voy a leer, mi hermano, Hechos. En los Hechos 16:30, mi hermano. Dice, mire, cuando vio Simón que por el... A ver, no. Los Hechos 16, está bien, 16:30. Y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Usted se pregunta aquello? Y se preguntaron aquellos hombres, mi hermano, cuando no escapó ni un preso, ellos estaban ahí. Estamos aquí, le dijo el varón, no te hagan ni un daño. Y él le dijo allí, mi hermano, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se le predicó el mensaje. Se le predicó ¿qué? El evangelio, como Felipe estaba predicando el evangelio. Es el evangelio, mi hermano. Ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizando en el nombre de Jesucristo. Dios nos bendiga. Dios nos guarde, mi hermano. Mire qué linda la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos guarde, ¿no es cierto? Y sacándole, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuánto nos preguntamos aquello? No, si nosotros nos vamos mañana al río, dicen mucho, ¿no? Con estas mismas palabras. ¿Se da cuenta? Y creen en este Dios grande y lo que estamos hablando de esta palabra. ¿Y esta palabra dónde se la echan? En el bolsillo. Dios nos guarde, nos ayude para meditar en aquello, ¿no es cierto? Dice, y le dice, ¿no es cierto? 16:31, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el... ¿Qué es creer, mi hermano? ¿Ah? El que creyera y fuera bautizado, no solamente bautizado, el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Se da cuenta? Entramos al plan de salvación cuando nos bautizamos. Por eso le está explicando, varones, ¿qué debemos hacer para ser salvos? La pregunta, ¿no es cierto? Nos preguntamos, y aquí nos dice el Señor, lo hecho en hermano 16:31, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Mira, hermano, ¿en qué hay que creer? En el Evangelio de Jesucristo. Mire, y el 32 dice mi hermano, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué le hablaron? El Evangelio de Jesucristo a todos los que estaban, la palabra del Señor allí, ¿ah? A todos los que estaban en la casa. Si nosotros creemos, por eso los apóstoles dijeron, mi hermano, ¿ah? Todos aquellos, los que recibieron, fueron bautizados. Hay que recibir la palabra para hacerlo, mi hermano, para ponerlo por obra. Dios nos bendiga y Dios nos guarde, mi hermano. Dice su palabra en el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y el 33 dice, y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavaron las heridas y enseguida se bautizaron él con todo lo suyo. Creyeron, mi hermano. Esto significa creer. Por eso dice la palabra, el que creyere fuera bautizado. ¿Qué pasó allí, mi hermano? Estaban heridos los apóstoles, ¿no es cierto? Y ellos allí salieron, mi hermano, y le lavaron las heridas, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto? No al tiro, por supuesto, ¿no es cierto? Pero luego, en el día, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? Se bautizaron todos. No se bautizaron niños. No se bautizaron pequeños. Porque por ahí también le ponen algo también, ¿no es cierto? Porque el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Cómo un niño se va a arrepentir de qué? Si no conoce el pecado. Dios nos guarde, nos ayude. Es para los adultos, mi hermano, el bautismo. Por eso es importante meditar. Y aquí con esta palabra usted puede ver más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, mi hermano. Dios nos bendiga. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Mire. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio, estoy leyendo, hermano, en los Hechos, hermano 22, 12. ¿Qué le estoy mostrando yo a través de la palabra, mi hermano? Estoy viendo que aquel que lo enseñaba el bautismo, mi hermano, aquel varón de Dios también que nos dio el Señor a los gentiles, que es Pablo, los muestra también. Los predican en el Evangelio, los predican en el bautismo y ellos nunca se bautizaron. Leamos la Biblia si se bautizaron también. ¿Y cómo se bautizaron ellos, mi hermano? Dios nos bendiga. Aquí le estoy leyendo en los Hechos 22, 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. El 13, el 22, 13, mi hermano. Dice, vino a mí, mire, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo
en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Me está hablando también Pablo, ¿no es cierto?, ¿de qué? Cuando le apareció el Señor Jesucristo, ¿no? Allí, ¿no es cierto?, a quien tú persigues. Soy Jesús a quien tú persigues, ¿no es cierto? Allí le apareció, ¿no es cierto?, que los ciegos, lo está hablando él, ¿no es cierto?, que el Señor mandó a Ananías a poner las manos sobre él. ¿Para qué? Porque él iba a ser un gran instrumento. ¿Para quiénes? Para los gentiles, para los que no estamos hoy día, los que no somos judíos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Dios nos guarde y nos ayude, mi hermano. Mire qué lindo. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobró la vista y lo miré. Mire qué lindo. Y el 14, y dijo: el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Se da cuenta, mi hermano? Dios preparó este instrumento que hoy día lo está hablando también, ¿no es cierto?, a través de esta palabra. Dios nos bendiga, no solamente Pedro, ¿no es cierto?, también Pablo, mi hermano, el que he enviado a los gentiles, mi hermano, a la gente que no es del pueblo de Israel. Dios nos bendiga, nos guarde. Dios nos bendiga, hermano, porque parece que este bautismo era solamente para los judíos, ahora los hombres, hermano, para poder imponer lo que ellos creen. Pero Dios nos bendiga, ¿no es cierto?, porque su palabra nos enseña esto maravilloso, ¿no es cierto?, lindo y glorioso para poder meditar en él, ¿no es cierto? Por eso nos enseñamos, ¿no es cierto?, allá en el aposento alto donde nos habla, ¿no es cierto? Miren lo que nos enseña el Señor. Allá, mi hermano, donde nos habla, el 22:15, dice: porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Miren lo que nos habla, hermano, en los Hechos 22:16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué? Su nombre. Este es el bautismo, hermano, en el nombre de Jesucristo. Nos enseña también, ¿no es cierto?, Pablo, este varón, ¿no es cierto?, no se bautizó en los títulos, sino que se bautizó en el nombre de Jesucristo. Dios nos bendiga. ¿Cuántos hermanos quieren ver, ¿no es cierto?, un judío con barba, con todas esas cosas, y lo admiran? ¿Cuántos admiran a este varón que es un israelita de verdad? ¿Cuántos creen a él, mi hermano? Dios nos presenta a alguien por ahí, ¿no es cierto?, y quedamos pasmados, pero no creemos en lo que lo está hablando él. Dios nos bendiga mucho, mi hermano. Dios nos guarde, nos ayude para poder meditar, mi hermano. Por eso nos enseña la palabra de Dios, esto que es maravilloso. Y como nos enseña, nos ilustra la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y nos enseña cosas lindas. Ya vamos a terminar, es cortita la palabra del Señor para que usted la medite. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se bautizó el hermano y ¿por qué se fue afuera? Como que el bautismo fue malo. Por eso el Señor Jesucristo, acercado en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado vuestros cuerpos con agua. Hay que creerlo de todo corazón. Muchos están para ver qué se siente. Pero Dios nos ayude para que podamos creer. Al que cree, todo es posible. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por eso es importante, mi hermano. Dios nos bendiga. Por eso es importante, hermano, que la cisterna no esté rota. Poder retener el agua, hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Miren lo que nos dice la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo le decía, ¿no es cierto?, ¿para qué lo que es? El bautismo para salvación, para recibir ¿qué cosa? Perdón de pecado. ¿Y para qué más? Para recibir el Espíritu Santo. Dios nos bendiga. Miren qué grande el bautismo. Grande, ¿no es cierto? Para que Dios nos inscriba en ¿qué cosa? En el libro de la vida. Es bonita la palabra del Señor Jesucristo, hermano, poder meditarla, ¿no es cierto? Dice, lo Hechos 2:38 ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo habla clarito, ¿no es cierto? Nos enseña el Señor Jesucristo, hermano. ¿Y qué nos dice, mi hermano, a través de la palabra? Voy a leerle lo hecho, mi hermano. Mire que ya vamos a terminar esta reflexión, mi hermano. Lo hecho 10:22 para que usted lo lea. Dice la palabra de Dios, dice, mire, dice: acerquémonos con corazón sincero. Mire, en plena certidumbre de fe. Mire, ¿qué significa aquello? Creyéndolo de todo corazón. No voy a ver qué se siente, voy a probar. No, que me aburrió el pastor. No, que me aburrió el hermano, que voy a bautizarme. No, es que quiero coordinar, quiero predicar. No, mi hermano, el bautismo no es para eso. Dios nos puede dar dones, muchas cosas. Dios nos puede levantar. Sí, mi hermano. Pero primeramente, mi hermano, fíjese que el Señor, ¿qué es lo que hizo? Fue bautizado primeramente.
Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos ayude, mi hermano. Acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados vuestros cuerpos con agua pura. Dios nos bendiga. Esta es la iglesia, como nos habla, ¿no es cierto? Nos dice que la iglesia que fue lavada por las aguas para presentarla pura, sin mancha ante nuestro Dios. ¿Qué es lo que actúa allí cuando fuimos lavados en las aguas, hermano? La sangre de Jesucristo. ¿Para qué la sangre de Jesucristo? Para perdón de nuestros pecados. Allí, mi hermano, ¿qué hacemos nosotros? Reconocemos aquel sacrificio que hizo nuestro Rey. Dios nos bendiga. Por eso el Señor, cuando le pregunta a aquel varón en Apocalipsis, me dice: Señor, ¿y estos que vienen con vestiduras blancas, quiénes son? Señor, tú lo sabes. Estos son los que han lavado la ropa en la sangre del Cordero. Por eso el Señor nos ayude para meditar. Y ya no se acordará más de nuestros pecados. Dios nos bendiga. Pero de ahí adelante, ¿qué debemos hacer? Entonces, cuando miramos a una persona que se bautiza y vemos que comete errores y muchas cosas, lo escandalizamos nosotros. Dios nos guarde. Dice su palabra, voy a leer de Primera de Pedro 3:21 y ahí vamos a terminar, para que usted lo entienda. ¿Qué es el bautismo? ¿No es cierto? Para que usted lo comprenda y para que usted pueda ponerlo por obra, ¿no es cierto? Dice su palabra, dice: el bautismo que corresponde hasta ahora nos salva. Fíjese que hay gente que dice: el bautismo que corresponde hasta ahora nos salva. Así lo leen. Fíjese ese mismo trocito de la Biblia cuando dice, ¿no es cierto?, que nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Dicen ellos: nadie va al Padre. Y si usted dice nadie va, lo están separando. Dice que nadie viene al Padre. Y este trocito también está nuevamente, hermano. Si usted le quita la S, dice su palabra aquí, mi hermano, dice: el bautismo que corresponde hasta ahora nos salva. Si usted le dice, no salva. Si usted le quita, mire, mi hermano, linda la palabra de Dios, sabe que es bonita y maravillosa, para que usted lo lea, para que usted lo pueda meditar. Estoy leyendo Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde hasta ahora nos salva. ¿Por qué? Para salvación, mi hermano. Para que usted lo lea y lo pueda meditar en ello. Pero ¿qué pasa, mi hermano? El bautismo dice: el bautismo corresponde hasta ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. ¿Sabe que no nos quita, hermano, aquí si somos mentirosos, tenemos muchas cosas, pero Dios nos perdona todo lo que hemos hecho? Pero ahí, ¿qué es lo que pasa, hermano? Tenemos que hoy día ya, ¿no es cierto?, vivir diferente. ¿Ya? Por eso el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, dice que, hermano, hemos muerto al pecado. Tenemos que llevar aquí yo hago todas las cosas nuevas. Dios nos bendiga. Debemos llevar una conciencia, empezar, ¿no es cierto?, a la iglesia y empezar a decidir entre lo bueno y lo malo y apartarnos de lo malo. Por eso el Señor nos dice en su palabra: hijitos míos, esto lo escribo para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos. Pero dice el Señor: pero si habéis pecado, abogado tenéis a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque hemos hecho un compromiso con el Señor hoy día. Ya es nuestro abogado, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y si cometemos errores, nosotros, hermanos, pecamos. Somos pecadores arrepentidos. Pero no nos deleitamos en el pecado, no practicamos el pecado, no como antes lo hacíamos. Muchas veces hacemos negocio, o pasamos rabia, hacemos muchas cosas, hablamos cosas, pero lo arrepentimos y el Señor Jesucristo nos perdona, nos restaura. Por eso nos dice su palabra: hijitos míos, esto escribo para que no pequéis, pero si habéis pecado, abogado tenéis a Jesucristo el justo. Pero ¿cuándo es nuestro abogado? Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando creemos en Él, entonces nuestro abogado. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde. Ahí estaremos, mi hermano, cada día. Por eso es importante, porque cuando hablamos de santidad, no entendemos aquello lo que es santidad y murmuramos, ¿no es cierto? Pero Dios nos ayude. Dice su palabra: el bautismo que corresponde hasta ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Se da cuenta? Dios nos ayude para amar a Dios con todo nuestro corazón, para discernir los pensamientos. Cuando vienen pensamientos nosotros que no son negativos, son de nuestra carne, poder discernir qué es lo que pasa en nosotros y poder renunciar a aquello que no es de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Muchas veces estamos en la carne, por eso nos ayuda el Señor Jesucristo para poder madurar en el Evangelio, crecer en la gracia de Dios. Por eso el Señor nos dice que no seamos niños, hermano, allí, porque debemos pensar maduramente. Por lo tanto, el bautismo sí nos salva. Entramos al plan de salvación, pero ahí debemos caminar, mi hermano. Porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice la palabra de Dios, nos explica, porque cuando hablamos de santidad nos escandalizamos. El Señor dice: sé santo ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Lo entiende usted? En toda nuestra manera de vivir. Ya no deben salir palabras que salían antes.
Ya no debe estar muchas cosas en nosotros. Y si viene el pensamiento en nosotros, debemos discernir de qué son de la carne o si son de Dios. Y si son de la carne, tenemos, ¿no es cierto?, que pedirle a Dios y orar. Por eso es necesario orar en la mañana, al mediodía, en la tarde, orar al Señor Jesucristo para que Él nos fortalezca. Cuando venga el problema, la dificultad, cuando vengan las maquinaciones del enemigo. ¿Cómo maquina el enemigo? Dios nos guarde y nos ayude para conocerlo. Así que el Señor le bendiga. Esta es la reflexión de hoy día, el bautismo. Que Dios los bendiga, Dios nos guarde, para poder, ¿no es cierto?, que los bauticemos. Y el Señor Jesucristo te vea, ¿no es cierto?, al etíope. No le dijo, vaya a prepararse 3, 4, 5, 6 meses para que se bautice. Al que cree. El que cree de todo corazón bien puede. Hay que creerlo en nuestro corazón. Porque Dios, hermano, cuando nos perdona, cuando nos justifica, pone en nosotros ese espíritu y empieza a enseñarlo al Señor. Empieza a cultivarlo al Señor. Empieza a ilustrarlo al Señor. Así que Dios le bendiga, le guarde, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos los que están en este día, mi hermano, meditando, invitándoles para el día de mañana, si Dios nos concede la vida, poder estar glorificando a este Dios maravilloso. Así que bendiciones para todos, y nos ha hecho reflexionar una reflexión muy maravillosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, pero no nos quita la inmundicia de la carne, ¿no es cierto? Siguen cosas en nosotros, ¿no es cierto?, mientras estemos en esta tierra, ¿no es cierto? Pero allí tenemos hoy día lo que no teníamos antes. Hoy día tenemos la unción del Espíritu Santo que nos da la fuerza, que nos da la inteligencia, la sabiduría para poder entender muchas cosas. Que Dios les bendiga, les guarde, les colme ricas bendiciones. Vamos a orar dándole gracias al Señor por esta hermosa palabra. Señor, bendiga a los que están conectados también, ¿no es cierto? El Señor los guarde, los colme ricas bendiciones. A ver si alcanzamos a ver los hermanos que están conectados. Si no los podemos ver, ¿no es cierto?, el Señor les bendiga, ¿no es cierto? Marco Uribe, el Señor Jesucristo le bendiga. Dios le bendiga, amado pastor, junto a su amada congregación, más gozoso de verle predicar. Siga así y de compartir en armonía desde San Bernardo. Amén, mi hermano. Dios le bendiga y le guarde y le colme de ricas bendiciones también a usted, ¿no es cierto? Todas estas caseras normitas también, Dios les bendiga y les colme ricas bendiciones. Es importante, hermano, que el Evangelio del Señor corra, no nuestros pensamientos, nuestra idea. Débora Acuña también, el Señor Jesucristo le bendiga, le guarde, le colme ricas bendiciones. Es una bendición, mi hermano, de poder, ¿no es cierto?, estar, ¿no es cierto?, reunidos, ¿no es cierto?, poder congregarnos cada día, ¿no es cierto? Teresa Ruina, nuestra hermana, también la bendiga, y también nuestro hermano Vista, también los bendiga, los colme ricas bendiciones. Ellos también, ¿no es cierto?, que también, ¿no es cierto?, caminamos mucho junto con ellos, ¿no es cierto? El Señor les bendiga y les colme ricas bendiciones, ¿no es cierto?, y esperando siempre en el Señor, ¿no es cierto? Nuestro pastor Hernán Pizarro también, el Señor Jesucristo los colme ricas bendiciones, ¿no es cierto?, y así aquel remanente que tiene en aquel lugar, ¿no es cierto?, así que Dios le colme ricas bendiciones. Así que esperando siempre en Él, mi hermano, y esperando en el Señor. Nuestro hermano Javier también, ¿no es cierto?, que el Dios del cielo le bendiga de aquel lugar de Temuco, y así, ¿no es cierto?, todos, ¿no es cierto?, los que están conectados, el Señor les bendiga, y a los que se van a conectar, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios toque el corazón y puedan escudriñar la Escritura, ¿no es cierto?, si realmente es verdad, ¿no es cierto?, lo que se está predicando. Dice que aquellos que eran nobles, ¿no es cierto?, te reunían por las noches para ver si los apóstoles predicaban verdad, ¿no es cierto? Nosotros también debemos ser nobles, ¿no es cierto?, cuando los enseñan algo, debemos meditar y preocuparnos de la verdad de Cristo el Señor, ¿no es cierto? Porque eso nos liberta, eso nos da gozo, alegría, ¿no es cierto? Elías Acuña también, Dios le bendiga, le guarde y le colme ricas bendiciones. Así que el Señor les bendiga, mi hermano, los que están conectados. Dios los guarde y los colme ricas bendiciones, y invitándoles para mañana, ¿no es cierto?, si Dios nos concede la vida, estar en este lugar, ¿no es cierto?, haciendo un culto de adoración, donde hay otra palabra, donde Dios nos habla nuevamente, ¿no es cierto? Porque bueno, hermano, comerse este pan. No solo de pan vivirá el hombre, quiere decir que uno vive de pan, pero también de la palabra de nuestro Rey. Esta palabra que de repente lo desviamos, lo olvidamos, y ahí está Dios recalcándolo de nuevo porque nos ama. Como el Padre ama al Hijo, lo corrige, quiere que, ¿no es cierto?, sea un hombre de bien mañana. También el Señor Jesucristo dice que somos igual que la aurora, que vamos a un momento hasta que el día sea perfecto. No nos importa, ¿no es cierto?, lo que está alrededor, no importa, ¿no es cierto?, nuestro comportamiento. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde, los colme ricas bendiciones. Un abrazo gigante para todos, y vamos a hacer una oración, ¿no es cierto? Vamos a orar también por nuestro hermano, ¿no es cierto?, que
allí está, ¿no es cierto?, recuperándose, nuestro hermano Patricio, ¿no es cierto? Dios le bendiga, le guarde, Dios ponga la paz y la tranquilidad en su compañera, en su familia, ¿no es cierto?, que es triste, ¿no es cierto?, pero Dios conoce todas las cosas, ¿no es cierto? Llegará un día cuando Dios venga, ¿no es cierto?, a buscar a su pueblo y ya se acabarán todos nuestros problemas. Ese día esperamos con anhelo en nuestro corazón, ¿no es cierto?, de que llegue ese día, pero ese día viene cuando tiene que venir, ¿no es cierto? Así que Dios nos guarde. Eterno Señor Jesucristo, gracias te damos en este día tan glorioso por esta hermosa palabra que nos hace reflexionar, Señor, a través del bautismo, Señor Jesucristo. Nos hace pensar y entender, Señor Jesucristo, que también nosotros tenemos que bautizarle. Gracias porque hemos llegado a las aguas también, Señor, pero también tenemos que llevar esa obediencia, Señor Jesucristo, porque su palabra nos dice que usted ha abierto el libro de memoria para los que temen a su nombre. Gracias le damos, ayúdanos cada día, Señor, danos fuerza, danos ánimo, Señor. Sabemos que como hombre no podemos, si tu presencia no está en nosotros, Señor. Saca todo lo que impide tu gloria en nosotros, Señor Jesucristo, porque sabemos, Señor, que todas las cosas son hechas nuevas en nosotros, Señor Jesucristo. Ya hoy día, Señor, usted nos ha enseñado, Señor, que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gracias te damos, Señor, porque el mundo lo había enseñado muchas cosas, como ese pueblo de Israel cuando lo llevó, Señor, allí tal vez en aquel lugar donde estuvieron cautivos, Señor, aprendieron muchas cosas y después las llevaron, esperando que nosotros no llevemos aquellas cosas, lo que el mundo nos enseñó, podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Gracias te damos por tu maravillosa palabra. Bendice cada corazón y cada vida. Y si hay alguno después que se siga conectando, bendícelo grandemente y pueda creer no a nosotros, sino a tu palabra llena de poder. Esa palabra, Señor, que formó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esa palabra que dice que están guardados los cielos por la misma palabra, guardados para el juego. Señor, tu palabra es maravillosa, Señor, pero tu palabra nos ha formado, tu palabra nos va cada día alimentando, dándonos, Señor, esa fuerza, esa fortaleza que desciende del Padre de las luces, donde no hay sombra de revelación. Te alabamos, te bendecimos, te honramos. Bendice cada vida, cada corazón. Gracias, infinitas gracias. Pagarte no tenemos cómo hacerlo. Gracias te damos y te pedimos una bendición a través de tu nombre, en nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Así que mi hermano, el Señor bendiga, ¿no es cierto?, cada vida, y invitándoles para mañana, ¿no es cierto?, para que estemos, ¿no es cierto?, allí también alabando y bendiciendo el nombre de Jesucristo. Así que mi hermana Nancy, que está conmigo también, ¿no es cierto?, mi esposa, ahí que corte nomás. Y un abrazo gigante para todos.